NJG, la autodenominación del grupo que debutó como New Jeans, y su agencia Adore, continúa en medio de un proceso legal. Este 7 de marzo, las 5 integrantes comparecieron personalmente ante el Tribunal de Seúl para presentar su postura en este conflicto. Esta fue la primera audiencia oficial desde que el grupo notificó a Adore la terminación de su contrato en noviembre del año pasado. La verdad que hay mucha información, seguramente habrán visto todo medio disperso, ¿no? Aquí te cuento bien qué está sucediendo. El grupo, que ahora está promoviendo sus actividades bajo el nombre NJG, sostiene que su contrato con Adore fue violado y por lo tanto cancelado. Sin embargo, la agencia no reconoce esta decisión y ha iniciado acciones legales para impedir sus actividades. Aunque su presencia física no era obligatoria, las 5 integrantes decidieron asistir, vestidas con trajes formales negros, llevando cuadernos y bolígrafos con anotaciones sobre su declaración. Durante la audiencia, cada una tuvo la oportunidad de hablar y compartir su versión de los hechos. Y en la parte final de la audiencia, todas las chicas dieron su testimonio ante el juez. Durante sus declaraciones, por ejemplo, Hein y Danielle se mostraron visiblemente conmovidas, con lágrimas en los ojos mientras hablaban. Danielle declaró con firmeza: "Ya no hay nadie en Adore en quien pueda confiar. No sé quién podría protegernos ahí. Independientemente del resultado, no quiero seguir en esa empresa". El director de Adore también habló y se mostró emocionado, diciendo: "Adore siempre ha trabajado con dedicación y con el único propósito de apoyar a New Jeans. Pedimos que nos den la oportunidad de seguir adelante juntos". Las chicas argumentan que Adore y Hybe las discriminaron y trataron de reemplazarlas. La destitución de Min Hee-jin, ex directora de Adore y productora del grupo, fue una de las razones principales para solicitar la terminación del contrato. Sostienen que la confianza con la agencia se rompió completamente, lo que justificaría su decisión de separarse. Comentaron que se sintieron excluidas y marginadas dentro de la empresa y mencionaron documentos internos donde Hybe consideraba abandonar lo viejo y empezar de nuevo con otros grupos. Min Hee-jin sigue siendo parte de su equipo, según declararon las chicas, y criticaron a Hybe y Adore por expulsarla. Danielle, por ejemplo, sorprendió al decir que no es un grupo ellas de 5, sino de 6, probablemente refiriéndose a Min Hee-jin. Argumentó que el problema no es solo con Adore, sino que es estructural dentro de Hybe, porque según ellas, Bang Si-hyuk tiene el control absoluto y las decisiones no siempre priorizan el bienestar de los artistas. Adore, por su parte, insiste en que la terminación del contrato no es válida y que no hubo razones para ello. Afirma que invirtieron más de $157 millones en el grupo, lo que demostraría su compromiso. Comentan que no hubo incumplimientos graves del contrato, como falta de pagos o prohibición de actividades, por lo que consideran que la rescisión del contrato es ilegal. Niegan haber intentado frenar la carrera del grupo o discriminarlo. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel. Te quiero invitar a suscribirte al canal con la campanita. Otro punto de controversia en la audiencia fue el incidente del saludo entre el grupo y I-Lead. Según lo que habían contado, en mayo de 2024, el manager de I-Lead les habría dicho a sus integrantes que ignorasen a New Jeans en ese momento y que no la saludaran. Cuando este incidente salió a la luz, pidieron revisar las cámaras de seguridad, pero descubrieron que las imágenes habían sido eliminadas. Adore y Hybe presentaron una grabación donde se vería a integrantes de I-Lead inclinándose en señal de respeto hacia las chicas, pero claro, el video no tiene audio, por lo que no se pudo verificar si el manager realmente dio la orden de ignorarlas. Otro punto de debate en la audiencia fue la acusación de que Hybe habría intentado impedir que las chicas usaran lazos negros en memoria de las víctimas del accidente aéreo de Jeju Air en diciembre de 2024 en sus presentaciones. Bueno, Hybe y Adore desmienten esta acusación. En la audiencia hubo declaraciones muy personales. Por ejemplo, Herin dijo que se sintió impotente al ver que Hybe y sus subsidiarias dañaron la imagen de New Jeans y que Adore no tomaba medidas. Hani acusó a Hybe de tener miedo del éxito de ellas y de querer detenerlas. Minzy afirmó que el intento de la agencia de minimizar su dolor solo agrava el problema. Hein expresó que en la situación actual no pueden crear música con autenticidad. Danielle hizo una declaración final bastante impactante. En un momento de alta tensión emocional, dijo con voz temblorosa que nunca volvería a Adore porque no tiene garantías de protección
dentro de la agencia. Y de hecho pidió hablar otra vez antes de finalizar la audiencia y reiteró que no quiere pasar los próximos 5 años de su vida en Adore. Y después de la audiencia, Hani publicó en la cuenta de Instagram de NJG. Allí acusó a Adore y Hybe de manipular la narrativa mientras ustedes se presentan como una empresa que quiere lo mejor para nosotras, comentó. Y en otra publicación dijo que ha estado conteniéndose para no agravar el conflicto, pero que no se va a quedar callada si siguen difundiendo información falsa. Bueno, se espera que el fallo judicial sobre la solicitud de Adore se emita en próximamente 2 semanas. Dependiendo de la decisión, el grupo podría continuar con sus actividades como NJG o verse obligadas a cumplir su contrato con Adore. Y el juicio podría afectar la presentación de ellas en Hong Kong. Claro, las chicas mantienen su compromiso de presentarse en ComplexCon en Hong Kong el 23 de marzo y lanzar nueva música. Sin embargo, si el fallo judicial se emite antes del evento y favorece a Adore, podría haber restricciones para su presentación y el lanzamiento de la canción. Bueno, ¿qué opinan de esta situación? ¿Cómo creen que se va a resolver el conflicto? Los leo en los comentarios. Gracias por su interés. Cuídense porque son muy valiosos o valiosas. Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.